El Conector AV, episodio 29, especial 2020. Hola y bienvenidos al último episodio de este fatídico año llamado 2020. Un año que sé que todos queréis olvidar, pero que creo que es necesario hacer una retrospectiva y recordar hasta por qué estamos en el estado en el que estamos ahora, qué es lo que ha sucedido en el camino. Y no sé, yo también quiero pasar páginas, soy el primero. Ha sido un año estresante, aunque hemos estado la mayoría en casa. Ha sido muy estresante, pero conviene recordar todo lo que ha sucedido. Por un lado, para ver qué errores hemos podido cometer. Por otro lado, para ver y qué podemos hacer para que no nos vuelva a suceder en el futuro. Y también, pues, para valorar, ¿no?, en una balanza todo lo que ha sucedido y afrontar lo que viene ahora con estas nuevas vacunas que bueno, parecen la panacea, que yo animo a todo el mundo a que no baje la guardia, porque parece que con que pasa el 2020 y que llega la nueva vacuna empieza a haber comportamientos de relajación que bueno, ya se veían antes, pero es verdad que ahora parece como que bueno, que ya está viniendo bien esto de camino y podemos relajarnos un poquito. Así que yo os animo a no bajar la guardia. Y ahora pues vamos a recordar todo aquello que sucedió a principios, desde que empezó el 2020. El año empezaba muy prometedor. Empezaba así. A punto ya de dar las 12 campanadas, señoras y señores. Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos. Nos lo merecemos. Desde luego, claro que sí. Bueno, y así era, ¿no? Parecía que el 2020 prometía. El sector estaba en auge, las empresas estaban bastante contentas con todo el trabajo y todos los proyectos que habían en a futuro. Y estamos todos tan felices. Entonces, bueno, empezaron a llegar ciertas noticias. La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional, conocido como neumonía de Wuhan o 2019 nCoV, permanece cerrada. 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir. El veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero, momento en el que millones de ciudadanos suelen viajar para reencontrarse con sus familias. La OMS aconseja el uso de mascarillas y pañuelos para cubrir nariz y boca, evitar el contacto con animales, lavarse las manos de manera frecuente y evitar aglomeraciones. Y allá en China, pues ya se estaban prohibiendo muchas cosas, estaba cerrándose ciudades
y evitando aglomeraciones, con lo cual, pues eso, espectáculos, eventos, todo fuera. Y esto aquí aún no se veía como una amenaza, pero realmente impactaba que una ciudad tan grande como Wuhan pudiera estar totalmente confinada. Nos parecía hasta inhumano, ¿no? No poder dejar salir, no poder permitir dejar salir a las personas ni viajar. Vaya, de cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia la perspectiva y cómo lo vemos ahora de diferente. Y seguimos en enero, donde parecía que no nos preocupara demasiado el virus. No a nosotros, sino también a nuestro gobierno. Obviamente nosotros, mi unidad en concreto y otras unidades del Ministerio y de la Administración, trabajamos en preparación y respuesta. Las unidades que trabajamos en preparación y respuesta trabajamos tanto para la situación actual como para cualquier situación hipotética que se pueda plantear. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar previendo todas las posibilidades, pero obviamente tenemos que ser realistas en lo que se va implementando. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas, no hay transmisión comunitaria nada más que en una provincia de China. Como veis, era algo que se veía aún muy de lejos. Aunque, bueno, ya avisaban que el virus podía salir de China, estábamos en el mundo de la globalización, un mundo globalizado donde ya pasó con el SARS en el 2002, que salió, aunque no tan rápido como este, sí que es verdad que salió por todo el mundo, pudo controlarse mucho mejor porque no era tan contagioso, y este era cuestión de tiempo. Así que hasta que vinieran los primeros contagios, pues estábamos más o menos tranquilos. Pero eso sucedió. Alemania confirma el primer contagio por coronavirus en Europa de una persona que no había viajado a China. Se trata de un hombre de 33 años. Enfermó después de coincidir en un curso de trabajo con una compañera que sí había estado en China. Esto ocurría el 29 de enero y empezamos a oír muchos uy dentro de Europa. La feria del mobile se acercaba, la feria de ISE también se acercaba. De hecho, la feria de ISE iba a celebrarse antes en Holanda, Integrated Systems Europe. Recordemos que es la feria más grande de nuestro sector. Muchos creen que sigue siendo Frankfurt, y bueno, a nivel de iluminación quizás sí que lo sea, pero a nivel de Pro Audio, por ejemplo, no hay color entre Frankfurt y Integrated Systems Europe, que es muchísimo más completa que Frankfurt. Aparte que también en cuanto a tecnología LED y otras tecnologías, pues digamos que es la referencia. Y muchas empresas empezaron a plantearse cosas. Yo recibí bastantes correos de empresas europeas, clientes nuestros, que planteaban su presencia en la feria como no solo como expositores, sino como visitantes, y empezábamos a preocuparnos de la afluencia de la feria. Pero llegaba un buen mazazo: la cancelación del Mobile World Congress. No subirán a las decenas de miles de participantes que se esperaban. El recinto continuará vacío y sus pasillos a medio montar tendrán que esperar al año que viene.
El goteo de empresas que iban anunciando su caída del cartel hacía presagiar lo peor, pero la esperanza aún se mantenía a principios de semana. No hay hoy ninguna razón que nos aconseje tomar ninguna medida adicional respecto a ninguno de los eventos previstos ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Sin embargo, el ritmo de anuncio de las bajas era incesante. Grandes multinacionales como LG, Samsung o Amazon eran las primeras en anunciar su negativa a viajar a Barcelona. El mensaje de los organizadores aún era esperanzador. Mañana viernes se reunirían para seguir adelante con el evento, pero las cosas se volvieron a torcer. Vodafone, Nokia, British Telecom, más de 30 grandes se descolgaban de la convocatoria. Tras 6 horas de reunión urgente, el temor al fracaso ha pesado más en los organizadores que seguir adelante, algo que desde el gobierno no se ha entendido. Tranquilizar mucho a nuestro país porque de verdad que estamos viviendo una alarma que en el caso de nuestro país no se corresponde con la situación real. Pero no hay vuelta atrás. El Mobile Congress cierra sus puertas antes de abrirlas. Ahora sí que nos asustamos todos. El Mobile World Congress caía, la feria de ISE se veía mermada y empezaron las primeras cancelaciones, que la primera recuerdo que fue LG, con un pabellón prácticamente entero para ella, se vino abajo de la noche a la mañana con esta decisión de LG y empezaron un poquito a cascada, pero afortunadamente para la feria ISE y para los que estábamos allí, se realizó el evento tuvo menos gente, pero sí que es verdad que acudieron más de 50.000 personas y bueno, allí no habían demasiadas medidas. Yo recuerdo que no sabíamos si dar o no dar la mano, la gente, algunos iban con gel, nadie iba con mascarillas excepto algún asiático, pero la feria se hizo, continuó y quiero decir que con bastante éxito. Muchos de esos afectados se preguntan por qué se ha cancelado el Mobile cuando tenemos, Javier, pues otras ferias similares en Europa que se están celebrando ahora. Sandra, ahora mismo, por ejemplo, tenemos abierta la feria de Ámsterdam, que también es una de las mayores en tecnología de todo el mundo. Es verdad que es un poco más pequeña, estamos hablando más o menos de la mitad, 52.000 visitantes por los 110.000 que iban a venir a Barcelona, pero allí tenemos ahora mismo marcas como Sony, Cisco o Intel que habían cancelado, recuerden, su visita a Barcelona, y allí se está operando sin ningún control por ese coronavirus. Entramos en la feria de Ámsterdam. Ningún control de salud. Ya lo llaman el Mobile holandés y este sí que se está celebrando. Con total normalidad. Y esto sorprende mucho. Salvo alguna que otra mascarilla, la organización sí que ha dado algunas recomendaciones. Que se guarde una distancia de al menos 1 metro, especialmente con las personas que tosen o estornudan, y que se eviten los apretones de manos. Encuentras con gente que te da la mano y que no sabes si quitársela o no. Hay grandes empresas que cancelaron en Barcelona y que a estas sí han ido. Los asistentes son más o menos la mitad. La única diferencia que encontramos es el gran volumen de personas que movilizaba de China en la feria del Mobile. Y luego otras que cancelaron su presencia a ambas citas. Honestamente creo que ha sido una buena decisión porque no merece la pena el poner en riesgo a ninguna sola persona. La duda es ahora qué pasará con otros grandes eventos. Brasil ya ultima un protocolo de cara a los carnavales de Río. Bueno, quizás haya sonado alguna voz. Me entrevistaron a mí en aquella feria hablando sobre si dar la mano o no. Pero bueno, fuera anécdotas, como veis, ya empezaba todo a caer como un dominó. Así que la famosa frase de fuimos los primeros en caer y seremos los últimos en levantarnos, pues desgraciadamente no es una frase hecha en papel y punto, sino no es papel mojado, sino que era totalmente cierto. Y mientras tanto llegó marzo. La cosa se empezaba a poner bastante seria y lo que era algo inofensivo, pues ya no lo era tanto y empezábamos a ver las graves consecuencias que tenía la entrada del virus en Europa y por supuesto en nuestro país. En el resto de Europa, los 3 países más afectados o con mayor número de casos, que también es lógico porque son los 3 países con mayor población, son Alemania, que tiene ahora mismo 534 casos y ha notificado en las últimas 24 horas 185 nuevos casos, Francia, que tiene 423 y ha notificado en las últimas 24 horas 46 casos. De todas formas, ya saben que son datos crudos que hay que interpretar con cuidado. Bueno, y ya sin entrar en temas políticos ni nada de esto de las causas, todos sabemos, esto era marzo, principios de marzo, todos sabemos
ya que todo esto se disparó en apenas unos días y vino un varapalo para todo el mundo, no solo para el mundo de los eventos y los espectáculos, sino para todas las industrias, que fue la decretación del estado de alarma y el confinamiento total de la población. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Bueno, ojalá nos hubiéramos quedado en 10.000 afectados, ojalá. Luego ya no tengo que decir lo que ocurrió a nivel de que no estuvimos confinados solamente 15 días, tuvimos bastante más tiempo. Y este era el momento en el que estaba todo el mundo asustado, sin poder dormir. Yo recuerdo un montón de noches en las que no conseguía conciliar el sueño, seguro que a vosotros también os ha pasado. Y bueno, muchos de nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a esta industria, pues estábamos que no sabíamos qué iba a pasar. Porque bueno, sí que es verdad que la industria de los alimentos, la gente que estaba con el tema del teletrabajo, las empresas de los Zoom, Teams y compañía, pues estaban desbordados, pero nosotros estábamos totalmente parados y no sabíamos cuándo íbamos a volver. Bueno, aún no lo sabemos, ¿no? Cuándo nos íbamos a volver a poder volver a una actividad normal. Y así era como nos sentíamos. Respecto al mes de marzo, ¿cómo lo viví? Pues bueno, lo viví, me imagino que como todos, pues con mucha incertidumbre, de no saber qué es lo que iba a pasar, cuánto iba a durar. En un principio se pensaba que iba a ser mucho más corto y finalmente, pues bueno, pues ya estamos viendo cómo está el tema. Bueno, yo, pues como la mayoría, tenía un año bastante bueno y claro, me surgieron muchas dudas al respecto. Bueno, lo primero que hice fue cancelar la hipoteca, o sea, pedir una moratoria, porque al no tener seguridad de que iba a poder trabajar, no podía seguir pagando pues una hipoteca. Al igual que la hipoteca, me quité todos los gastos posibles y luego solicité todas las ayudas posibles. Eso fue más o menos lo que hice en el mes de marzo y bueno, pues luego ir un poco viendo hacia dónde se dirigía todo y bueno, pues colaborando en lo que podía con la gente que podía y haciendo los pocos trabajos que he hecho durante todo este año, ¿no? No tuve la sensación de miedo o de cambio. Pensaba que sería un mes o así, aunque luego la realidad, la verdad es que me golpeó. Pero decir que la verdad es que lo vi más como un mes de descanso que algo grave. Bueno, el estado de alarma en marzo comencé a vivirlo con un poco de incertidumbre y de miedo, pero rápidamente al tercer día decidí que no me iba a comer la cabeza con este tema. Entonces decidí apagar los ordenadores, apagar todo lo que tuviera que ver con mi trabajo real, o sea, mi trabajo económico, y decidí vivir aquí en casa, encerrado, y bueno, y cuando llegara el momento y la situación se aclarase, pues entonces dedicarle tiempo al trabajo. Como fue de un día para otro, porque claro, de estar un día montando en el Carmen, en Valencia, en el Museo del Carmen, y que te digan después del primer día de haber terminado de montar, volver mañana y empezar a desmontar y no sé, es como que
cada día que pasaba se iban cancelando, se iban aplazando eventos uno detrás de otro. Pues en un primer lugar no me lo creía, quiero decir, no me creía el tema del virus, incluso en mi caso concreto recuerdo que empecé una semana antes del estado de alarma el programa haciendo bromitas y un poco riéndome de la alarma que se estaba generando. Y una semana más tarde, ya en el estado de alarma encima, pues me entró primero la vergüenza por haber sido el graciosín del grupo, y luego pues el miedo, como a todos. En un principio, miedo, incertidumbre, no saber un poco qué iba a pasar, nunca habíamos vivido esto, era algo inédito. El estado de alarma lo viví con un poco de incredulidad. De hecho, todavía no me creo que llevemos casi un año ya sin poder trabajar normalmente. Así que, pues, según pasaba el tiempo, pues iba diciendo, bueno, pues una semana más, una semana más, una semana más, un mes más, un mes más, un mes más y ya casi un año. Entonces, bueno, intentaba no darle muchas vueltas, ni rayarme demasiado, ni estar demasiado preocupado porque bastante teníamos con lo que teníamos. Tenía 60 fechas ya firmadas, apalabradas, ya sabes cómo es nuestro negocio. Vamos, esperaba un año muy bueno, porque habíamos hecho una campaña excelente el año anterior con la empresa que estaba ahora y bueno, pues muchas ilusiones y muchas perspectivas que se cayeron a partir del 7 de marzo. Se empezaron a caer actuaciones y... Lo viví con mucha sorpresa. Empecé sufriendo la cancelación del mobile y yo que hago giras fuera de España empezaron a caerse cosas y empezó a preocuparse a principios de marzo. Lo que pasa que como estábamos con las prefallas parecía que... Pero el frenazo del 14 de marzo fue un palo muy fuerte porque enseguida en abril empezaron las cancelaciones y ya la agenda que estaba llena se vació. Creo que a finales de abril ya estaba totalmente vacía. Daba mucho miedo porque de repente te encontrabas que después de 20 años esto se acababa. Aparte de trabajar en educación, que es una de las partes que iba a dejar justo este 2020, pues digamos que pues, me dedico a montar un montón de conciertos, bandas nacionales como internacionales y en diferentes locales o diferentes lugares, ¿sí? Había estado en menos de 2 meses eso, ¿no? Pues había estado en Holanda, en Beirut, haciendo otro proyecto, había vuelto directa a Valencia, había estado en Madrid, en Barcelona, Alicante y justo 2 días antes de, digamos, de 2-3 días antes de que nos cerraran, pues venía de Berlín de otra actividad y todo era pues en respecto con tema de bandas, tema conciertos, tema... Además me esperaba un marzo, abril, mayo, junio, bueno, explosivos. Además iba a estar de gira me iba a ir con 2 giras también, varios días, bueno, un par de semanas con cada banda. ¿Cómo me pilló en marzo? Me pilló fuera de juego. La verdad que estaba apostando por hacer otra vida y me pilló absolutamente fuera de, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? De, hostia, esto, ¿cómo va a durar? Es como que se paró el tiempo. No podíamos salir, lógicamente. No podíamos salir a pasear, a caminar, aparte de la tele y estudiar. Lo he pasado estudiando, la verdad. Ha sido épocas de estudio y de meditar mucho acerca de nuestra profesión y de cómo lo estábamos haciendo de mal. Pero tampoco teníamos esperanza de que esto fuese a tardar poco en irse. Pues lo viví de una forma bastante tremenda y espectacular en el peor de los sentidos, ¿no? Porque me pilló en México. Estaba rodando un documental y toda la semana, digamos, clave en la que se empezó a acelerar todo y que acabó en el estado de alarma, pues yo la viví desde México con una angustia tremenda. Primero por estar lejos de casa, separado de mi familia, y luego porque no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, parecía el fin del mundo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, había gente muy templada y muy sensata que decía que no pasaba nada, que tal, pero claro, no todo el mundo es así, y claro, había otra gente, entre los que me incluyo, que pensábamos que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Que se cerrasen las fronteras,
explotase la enfermedad allí en México, en fin, fue muy angustioso hasta que cogimos el avión, aterrizamos y nos dejaron salir del aeropuerto. Y ya llegué a casa, me encontré con mi familia y bueno, pues ya como todo el mundo, ¿no? Confinamiento en casa, etc. Dudas y miedos, pues todos. Yo no soy una persona que una de mis principales virtudes sea la templanza, y soy muy apasionado para lo bueno, pero también para lo malo. Entonces tenía momentos de auténtico pánico, ¿no? En muchos sentidos, en el sentido clínico de la palabra y de la salud para mí y para los míos, y en el sentido profesional. Y recuerdo además los mensajes que la gente muchas veces de forma imprudente enviaba, de, no va a haber conciertos hasta el 2023, y, en fin, pues bueno, miedos y dudas, pues todos los lógicos en una persona que, como digo, la templanza y la serenidad no es una de mis mayores virtudes. Bueno, hemos escuchado artistas, músicos, técnicos, un poco de todo, ¿no? Gente que lo vivió de una manera más tranquila, incluso hablamos de que, bueno, pues mira, eran 15 días, era un mes, pues vamos a parar. Y gente que lo vivió muy angustiosamente, porque quizás veían las consecuencias de todo eso, ¿no? Y bueno, ese fue el golpe del 14 de marzo, un golpe que al principio parecía un golpe puntual de 15 días, como he dicho antes, y que de repente se volvía un golpe mucho más, no diré perenne, pero casi, ¿no? Porque nos estuvimos bastante tiempo confinados. Y aquí quiero hacer un inciso o una pausa, porque, bueno, os voy a contar el proyecto que nosotros teníamos en mente, ya lo sabéis, que es Avify. Estábamos trabajando en un proyecto que nos dimos cuenta que había una falta de conexión entre los técnicos, y cuando alguien busca un técnico con cierta habilidad, lo llevamos trabajando, diré que 2 años, aunque seriamente, para ser sinceros, desde mitad de 2019 ya nos habíamos decidido a empezar en serio. Y nuestro plan inicial siempre fue el mismo, lanzarlo en marzo. Sabíamos que era el momento adecuado para rellenar los perfiles y que llegara el verano, la temporada alta, y pudiera usarse aquello, ¿no? Y llegó marzo. Estábamos listos para salir y nos miramos entre nosotros y ¿qué hacemos, no? Lo lanzamos, parece que esto va a pararse, y justo antes más o menos de la pandemia pues decidimos hacerlo, porque ya lo teníamos listo. Y bueno, lo lanzamos y vino esto, ¿no? Vino lo del 14 de marzo. Así que desde entonces pues hemos estado también parados en un proyecto que teníamos muchísima ilusión, que todo el mundo con el que hablabas te decía que era muy buena idea, y que algunos se lo había planteado hacer. Bueno, muchos han sido los que me han dicho que esto lo habían planteado antes y que querían hacerlo, cosa que no dudo, pero bueno, eso sí, era símbolo de que la idea era buena y la intención también. Y una vez ya lanzado, como no se podía hacer nada más que simplemente esperar a que la gente pues usara la red poco a poco, no sabíamos cómo aportar valor. Porque cuando no hay trabajo, el valor que pensábamos aportar pues no tenía sentido. Así que decidimos empezar una serie de acciones. Una de ellas, esto que estáis escuchando, este podcast, que después de hoy es el episodio 29, no puedo estar más encantado de hacerlo. Me ayuda a mí como persona, me ha ayudado muchísimo a conocer gente
con perdón, de puta madre. No puedo estar más agradecido de que surgiera esta idea, porque a mí como me ha llenado muchas cosas. Sí, me ha quitado un montón de tiempo que lo necesito como todo el mundo, ¿no? Pero me ha dado mucho más. Vale muchísimo la pena. Así que primero, gracias por escuchar. Y segundo, yo estoy encantado. Así que esta es una de las ideas, dar visibilidad a la gente, hablar de sus historias, de su trayectoria, para que la gente, los demás, conozcan el camino, que no es fácil muchas veces, bueno, que ninguna vez lo es fácil, ¿no? De cualquier técnico o técnica de sonido, de iluminación, de vídeo, de lo que sea, el poner en valor muchas virtudes que tiene todo este colectivo, entre ellas ese sentimiento de familia que existe en las giras, que pudimos ver también la relación entre artistas como Coquemaya, Dani Martín, que dieron un paso adelante por su crew y estuvieron en el podcast hablando de ello. Muchas más cosas, ¿no? que yo creo que el podcast ha ayudado. Y una de las otras cosas que hicimos fue, pues, bueno, a mí si algo se me da bien es conectar gente. No sé hacer muchas cosas, pero sí que se me da bien conectar gente. De hecho, Avify trata justamente de eso, ¿no? Pero bueno, empezamos a sacar una serie de ponencias o de webinarios que estábamos hartos todos durante la pandemia de oírlos, pero ¿qué más podíamos hacer? Y como morro no me falta para pedir, pues llamé a Lorenzo Amor y le invité a un podcast para que explicara a un colectivo mayoritariamente autónomo, el de los técnicos y técnicas del sector de nuestra industria, pues que nos explicara desde la Federación de Autónomos qué se estaba haciendo. Y también vinieron varias asociaciones y salieron varias cosas interesantes. Que conste que para nosotros el sector de los autónomos, de la empresa, lo decía antes, ¿no? Yo tengo la dualidad de ser presidente de la mayor organización de autónomos, que es ATA, una organización intersectorial, pero a su vez soy vicepresidente de COE, con lo cual, bueno, pues todo lo que son empresas de audiovisual, evidentemente, pues también están algunas dentro de la casa, ¿no? La situación que se está viviendo en estos momentos, como bien decía nuestro presentador, una situación que ha desbordado a todo el mundo, ¿no? Nosotros pertenecemos a un sector que en este caso a nosotros nos tiene muy preocupados, entre otras cosas porque muchas de las personas que trabajan en vuestro sector han pillado esta crisis, en general como a todos, pero a muchos, por ejemplo, la ha pillado de baja, porque tenemos muchas personas que se dan de alta quizás el 1 de abril y está desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. Pero es un sector que en muchas ocasiones va a tener dificultad, sobre todo, por ejemplo, todos los que están en el ámbito de los eventos, ¿no? Si yo en estos últimos días, una de las cosas que he pedido al gobierno por activa y por pasiva tenemos claro lo que va a pasar de aquí al 23 de junio, pero no sabemos lo que va a pasar al 30 de junio. Y por tanto espero que cuando se hable de ayuda a la cultura se hable de todos los sectores. Por eso hoy creo que es importante que estéis los representantes empresariales y los representantes profesionales de lo que representáis esta parte que forma la cultura, porque hay que reclamarlo y hay que pedirlo. Que están sin trabajar y no se le ha reconocido la ayuda, porque no está suspendida su actividad. ¿No es posible que se amplíen los CENAES? Yo creo que eso ahora mismo es complicado. Señor Amor, ¿qué tenemos que hacer en este sector para tener un convenio propio? Los convenios parten de un reconocimiento de una organización empresarial, que es el que lo firma, y de unos trabajadores organizados a través de alguna plataforma o a través de algún sindicato, que son los que lo acuerdan. Yo creo que antes del tema del convenio, yo creo que el sector se tiene que regular de arriba abajo. Cuidado que también hay otra cosa, y lo digo porque me consta que hay muchos autónomos también trabajando para algunas empresas,
Nosotros tenemos acuerdos que se llama acuerdo de interés profesional, por ejemplo, ATA, como parte con Bimbo, donde los trabajadores autónomos de Bimbo tienen un acuerdo. Es decir, con autónomos también existen tipos de acuerdos para que tanto la parte empresarial como el llamado autónomo económicamente dependiente, ambos estén cubiertos. Y eso es importante, ¿eh? Algunas asociaciones tanto de técnicos como de empresarios no se ven representadas en el CENAE, era el 9002 creo, era el CENAE 9002 porque no solamente se dedican a artes escénicas y dependen de otras cosas porque este sector no es solo cultura, no solo está englobado a la cultura, también es una industria que está presente en el turismo, que está presente en congresos, en ferias. Entonces, ¿qué tienen que hacer para poder hacer que se reconozca un CENAE propio para este sector que engloba mucho más que solamente la cultura? Bueno, yo creo que, entre otras cosas, pedir una nueva calificación y calificación diferente a la que hay. Bastaría con pedir tanto a agencia tributaria como en este caso al Ministerio de Economía una nueva calificación que englobara dentro del sector, que englobará uno nuevo. De aquella ponencia pues salieron varias cosas interesantes que nos dejó Lorenzo Amor. Lo primero es que hay que pedir. Si no levantábamos la voz y empezábamos a hablar con las administraciones, había poco que hacer. Lo segundo es que se quedaba bastante claro que para crear un convenio hacen falta dos partes. Una parte de trabajadores y una parte de empresas. Con lo cual, sindicatos y patronal tenían que hablar. También se puso de manifiesto que el sector necesitaba regularse de arriba abajo, necesitaba autodefinirse, que también hacía falta. Sobre el tema de los falsos autónomos, Lorenzo Amor hablaba de los acuerdos de interés profesional, como por ejemplo nos ponía el ejemplo de Bimbo, que tiene un acuerdo con ATA en este tema. Y bueno, para los CENAEs, para conseguir un CENAE propio de la industria, pues también había que pedirlo. Entonces se empezaba a rumiar una necesidad de trabajo en conjunto que poco a poco iría derivando en lo que luego se conoció como mesa sectorial. Algo que nació en otra de las ponencias que preparamos, donde juntamos a todas las asociaciones, porque desde las redes veíamos que sí, que una asociación estaba haciendo aquello, otra estaba haciendo otra cosa, todas estaban trabajando por mejorar, por mejorar la industria, pero estaban trabajando en separado. Y había una necesidad yo al menos estaba mareado, no sé vosotros, al ver tantas acciones, cada una realizadas por una asociación diferente, y además cada día salía una asociación más, pues había una necesidad de juntarlos a todos y que nos contaran qué están haciendo cada uno, porque yo estaba mareado y estoy seguro que muchísimos de vosotros también. Así que creamos otro webinario multitudinario donde juntamos a todas las representaciones de las asociaciones del sector. Creamos también la página avunidos.com donde recopilamos todas las asociaciones que iban saliendo y las íbamos poniendo allí con su link para que cualquier persona pudiera visitarlas. Y en aquel webinario, el webinario AV Unidos, salió lo que se conoció después como mesa sectorial. Entonces, como aquí se plantea, se está oliendo un ambiente de trabajo, nos ponemos a trabajar y que luego ya vengan y se unan. O sea, y no hay ningún problema, pero hay que trabajar ya. Bueno, lo estáis haciendo, hay que trabajar ya, no hay que juntarse ya. Sí. Aquí estamos trabajando todos. Lo estáis haciendo, correcto. Sí. Así es. Podríamos, no sé, ¿cómo hacemos para...? Es que claro, a mí lo que me preocupa es la mesa esta sectorial. Sí, ¿vale? No, eso ahora mismo enviamos un email y claro, y lo ponemos un poco en marcha, sí. Exactamente, no y hacemos una privada, si acaso para... Claro, de haber la localización de cada uno, dónde nos podemos juntar, en qué momento, yo creo que, bueno, que no es tan complicado. Vale. Estamos acostumbrados pues, ya. Dadme 10 minutos cuando acabe la reunión y lo tenéis ahí. Y así empezó. Un grupo de trabajo representado por trabajadores y empresas se ponían a trabajar en conjunto y se ponían a hablar con ministerios. Se habló con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Turismo,
cultura, se empezó a hablar con todos. Estaba haciéndose un trabajo que es verdad. No se estaba viendo desde fuera. Pero se estaban avanzando muchas cosas. Y además se puso de manifiesto una cosa, que nadie, o al menos casi nadie, conocía lo que había detrás del escenario, toda la industria que había detrás. Y eso me consta porque yo estuve en varias reuniones de estas y la cara de perplejidad o de sorpresa de muchos políticos o de muchos técnicos, mejor que políticos, técnicos de ministerio, de alto rango, directores generales, se quedaban un poquito diciendo, ostras, y todo esto está detrás de... Toda esta gente vive de esto, estando ahí detrás, montando... Y claro, bueno, al principio decías, bueno, pero ¿cómo que te crees tú que se monta un escenario o que se ponen todas las luces o el sonido? Pero era verdad, ¿eh? No tenían demasiado conocimiento. De hecho, a alguno le invitamos a que se pasara por alguna empresa de alquiler en Madrid para que viera todo el tinglado que había detrás. Y bueno, esa mesa sectorial tenía unos objetivos muy claros. Los primeros objetivos que tenía, bueno, por supuesto, lo urgente y lo importante. Y lo urgente era conseguir ayudas y lo importante era conseguir esa regulación del sector, ese convenio colectivo, ese cambio en el CENAE, esa creación del nuevo CENAE. Todo eso era algo que se estaba haciendo poco a poco, que se estaba trabajando con pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y bueno, no trascendía fuera de la mesa porque tampoco se estaban consiguiendo... O sea, es un trabajo largo y arduo y no se estaba consiguiendo aún un resultado definitivo, pero sí que es verdad que el pico iba cada vez cavando más y cavando más, ¿no? Y estábamos llegando a una solución. Y esto estamos hablando, empezó en mayo, estábamos hablando ya de junio y empezaron a llegar los primeros movimientos. I fer visible el drama que viu una indústria gairebé invisible és l'objectiu pel qual els professionals del món audiovisual, com ara tècnics de so i de llum, s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona. Ho han fet amb una marxa lenta amb els seus vehicles que ha sortit de Montjuïc, que ha recorregut la Gran Via i ha arribat a la delegació del govern espanyol. Reclamen que es mantinguin els ERTOs més enllà del 30 de juny i que la reincorporació dels treballadors sigui esglaonada perquè les empreses del sector puguin sobreviure a la crisi. Som un sector amb una temporalitat molt alta. A l'estiu es concentren tots els grans festivals, totes les festes majors de poble, vull dir que l'activitat és molt gran. Això ho hem perdut tot. Igual que amb aquest hivern vam perdre tots els congressos i tota la feina d'events corporatius, que com bé sabeu Barcelona és un punt molt important. Y así empezaba la primera protesta que nuestros compañeros de Cataluña empezaron a movilizar en Barcelona. Siento el audio, pero no he encontrado, para quien no entienda catalán, no he encontrado otro audio, porque la verdad es que donde salió fue en las televisiones de Cataluña. Y empezaba a moverse, empezaba a respirarse cierto ambiente de protesta que, como digo, empezaron a dinamizar los compañeros de Cataluña. Y esto empezó a crear una pequeña chispa en mucha gente del sector en España. Pero venía lo que fue el mechero que encendió la mecha. Venía ya muy cerca de esta protesta en Cataluña. The events industry has been left behind. That is the message from the organisers of the campaign We Make Events. Here at Parliament Square today there are hundreds of event professionals all wearing masks, socially distanced, to show everyone that the events industry is safe as standard. The big question is, will those occupying the House of Commons get the message? We supply crew to the events industry. I'm a music and events promoter. Catering, live music. We're all DJs. We've ground to a halt. There's nothing left. We're running about 2% of what we normally do. People from all over the events industry right now are observing a 30-minute silence on Parliament Square and in other locations around the country in hope that the government will listen and provide this sector with the support it needs to survive until next year, which is when they say it could likely possibly return. Y ahí estaba, la mecha se encendió, Londres, Inglaterra tuvo su primera protesta y eso fue un boom. Eso encendió una mecha en España que ya no tuvo vuelta atrás. Y aquí mucha gente de manera espontánea
empezó a dinamizar las redes, empezó a protestar, a querer salir a la calle ya, no podían más. Esto es súper entendible porque la situación era dantesca. Recuerdo, estamos en junio y empezó a crearse ese movimiento que todo el mundo conoce, que se llama Mute, donde tanto empresarios, trabajadores de todos los sectores de la industria del espectáculo, no solamente de la parte de los técnicos, pues se empezó a unir y empezó a querer salir a la calle. Y mientras tanto, sí que es verdad que la mesa sectorial estaba planteando un movimiento para septiembre. Y ahí, bueno, para no hacer un montón de cosas cada uno por su lado, otra vez, como empezó a pasar en abril, pues se habló y se unieron fuerzas para crear un movimiento que ha sido la manifestación o movilización pacífica de protesta más organizada, ordenada y cívica que ha tenido la historia reciente de nuestro país. Y lo digo pero con total convencimiento y sin ninguna arrogancia, creo. Creo que el sector demostró que sabía hacer las cosas, porque este movimiento, el del 17 de septiembre, lo organizó el sector técnico. Participaron todos, gente de catering, gente artistas, participó todo el mundo, pero la organización la hicieron la parte técnica y los técnicos demostraron al mundo, las empresas y los trabajadores del mundo de la técnica demostraron que eran los mejores organizando este tipo de cosas. Así que de esa manera, si podíamos organizar una manifestación con 20 y pico mil personas sin ningún contagio, ¿cómo no íbamos a poder organizar un evento de manera totalmente segura? Así que bajo el paraguas de We Make Events y con lo que aquí se denominó el movimiento Alerta Roja, aunque yo siempre lo he denominado el movimiento Alerta Roja, hacemos eventos, porque realmente hacemos eventos es la palabra que define muy bien al movimiento We Make Events en todo el mundo. Pero bueno, quizás por la alarma que suscita las palabras Alerta Roja. Pero bueno, lo importante es que eran unas acciones totalmente coordinadas con el movimiento We Make Events, que empezaba a fraguarse no solamente en Inglaterra, sino en muchísimos países, y ahora prácticamente está en todo el mundo. Y surgió una movilización histórica que tuvo una repercusión enorme en medios. Yo creo que fuimos el país donde más repercusión ha tenido el movimiento desde que se creó. Y estos son, bueno, ya hicimos un capítulo especial sobre el pre y el post 17S, y creo que conviene recordar cómo removimos conciencias y cómo realmente agitamos la botella y conseguimos descorchar toda una industria que estaba escondida ahí debajo de esa botella, debajo de ese cristal oscuro. Compañeros, compañeras, hoy, 17 de septiembre, estamos aquí para visibilizar que el mundo de la cultura, los espectáculos y los eventos está en alerta roja, que muchos y muchas de nosotros llevamos sin trabajar desde el 14 de marzo. Somos un país hambriento de cultura. La necesitamos, la creamos, la respiramos y la vivimos. Y sobre todo, es un derecho fundamental que se nos está arrebatando. Estamos hambrientos de cultura. Somos fuente de trabajo y de riqueza. Somos motor y somos industria. Formamos parte de un sector que supone el 3,8% del Producto Interior Bruto y que crea más de 700.000 puestos de trabajo. Somos identidad, somos voz, somos patrimonio y somos progreso. La cultura lo llena todo y nos define. Es un derecho, es nuestro derecho, igual que lo es el trabajo. Hoy venimos a recordaros, señores gobernantes y señoras gobernantes, que habéis jurado defender una ley que no se está cumpliendo. Pedimos igualdad y exigimos respeto, porque sentimos que nos hemos quedado atrás, muy atrás, y que se están vulnerando nuestros derechos.
Estamos hablando de 700.000 trabajadores de un sector que está en ruinas, y si no tenemos un apoyo claro, profundo, económico del gobierno y los ayuntamientos ayudan a hacer eventos, la situación va a ser dramática. La industria está totalmente paralizada, a expensa de que encuentren una solución para nosotros, cuando a la vez, paralelamente, convivimos con medios de transporte, otro tipo de protocolos en el que prácticamente no se cumple lo que a nosotros se nos exige. Muchas de las empresas del sector se ven obligadas casi al cierre. Como digo, fue un día histórico y creo que no sería justo hacer un resumen de 2020 sin recordar las emociones que muchos sentimos aquel día. ¿Qué sentí el día 17 de septiembre? Pues sentí muchas cosas, la verdad. Por una parte me alegré y bueno, incluso lo comenté con algún compañero, que te emocionaba, ¿no? Ver que tanta gente del sector, tanta gente que te había cruzado en bolos, pues poder coincidir, ¿no? Hablamos con gente, o sea, cómo me alegro de que estés aquí, cómo me alegro de tal, cómo me alegro de ver a uno, de ver a otro. Pero sí, la verdad es que sí que me alegré en ese sentido. Y creo que fue algo, creo que en todas las ciudades, pero al menos en Valencia fue histórico. Un poco dejar aparte de alguna manera esos egos que a veces se han creado, o esas rencillas entre unos trabajadores o empresas y tal, y que todos estuviésemos tirando del fly cake, pues me pareció bonito. Por un lado emoción y por otro lado pues preocupación de que todo salga bien y intentar hacer las cosas como queríamos, ¿no? Dando imagen de lo que creemos que el sector puede ser y debe ser. Y luego también otra imagen con la que me quedé y que me impactó bastante fue cuando una vez empieza la movilización en marcha y bueno, se hacen todas las filas y tal, y luego ese silencio, ¿no? El silencio que se adueñó, ¿no?, de las calles de Bilbao, y con un respeto, con un cariño, con un cuidado que, bueno, que a la vez que asustaba, gustaba, ¿no? No sé cómo, y luego con esas miradas cómplices, ¿no? Que mirabas a donde mirabas, aun sabiendo de por qué estamos ahí, qué situación nos ha llevado a hacer todo esto, a la vez era también como gesto de complicidad, y me quedo con eso. Me quedo también con el final, cuando todo el mundo se portó estupendamente, sabía dónde iba, qué hacía, y con esa unión. Me quedo con esas ganas, y que fue una gran foto, gran día, y vamos, que hay que estar contentos por lo que salió ese día también. Bueno, pues esa sería mi valoración, y que positiva, la verdad, sin duda alguna. Pues yo el día 17 de septiembre me sentía, pues bueno, la verdad es que contento por un lado por poder encontrarme con un montón de gente que hacía tiempo que no veía. Hacía meses que estamos todos en una situación precaria. Y entonces, bueno, un momento de juntarnos con profesionales del sector, y fue un momento bonito, sobre todo ver esa unión que por este problema que nos conlleva a todos. Entonces, por una parte fue bonito, pero también hubo una parte muy triste, ¿no? Y es darte cuenta de tanta gente que estamos, perdona por la expresión, pero jodidos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue momentos bonitos, momentos tristes y momentos de, sinceramente, se me ponían los pelos de punta. Bueno, la verdad que me sentí pues bastante ilusionado, sobre todo por ver pues a tantísima gente unida, que llevamos muchísimos años sin hacer algo parecido. Y bueno, pues la verdad es que fue muy emotivo. Me sentí, pues eso, muy ilusionado, y fueron momentos muy emotivos. Y no solo emociones, realmente hicimos muchísimo ruido. Y eso se notó en todos los medios. Ya digo que creo que ha sido el país en el que más repercusión a nivel mediático ha tenido esas protestas. Mérito también, creo, de la gente que ha estado en la parte de prensa del movimiento. Y bueno, eso se trasladó en una visibilidad nunca antes vista. Valga la redundancia. La crisis sanitaria ha puesto a los conciertos en alerta roja, así se llama el movimiento que esta tarde ha convocado movilizaciones en 28 ciudades. La reducción
de aforos. La suspensión de actividades y de actos ha hecho que todos los trabajadores relacionados con esta actividad sufran pérdidas económicas. De riguroso luto así han querido llamar la atención los representantes de la cultura y los espectáculos ante la falta de alternativas por parte de las autoridades. La industria está totalmente paralizada a expensa de que encuentren una solución para nosotros, cuando a la vez, paralelamente, convivimos con medios de transporte, otro tipo de protocolos en el que prácticamente no se cumplen lo que a nosotros se nos exigen. Muchas de las empresas del sector se ven obligadas casi al cierre. Actores, técnicos de sonido, de iluminación, todos ellos se están viendo afectados muy seriamente por la pandemia. Javier, tú estás con uno de ellos. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Pues sí, con Jesús. Es uno de los muchos empresarios que con la crisis del COVID y su repercusión en el mundo de los eventos y los espectáculos ven peligrar su futuro laboral. Le tenemos ya con nosotros, Jesús, portavoz de Alerta Roja Madrid. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuántos meses lleváis sin trabajar? Buenos días, pues llevamos desde el mes de marzo sin ningún tipo de actividad y fuimos los primeros que paramos la actividad y posiblemente seamos de los últimos. Madrid, Barcelona, también en Granada y en Santiago. La industria musical está en alerta y su agonía se siente en todo el país. Cementerios de cajas de luces simulan la muerte del gremio de los técnicos. Quieren la reactivación inmediata de las agendas culturales y de los eventos. Que nos dejen trabajar si nosotros cumplimos protocolos, que a todo el mundo se le mida por la misma vara. Ahora piden al gobierno y a las administraciones que salgan a su rescate. No me canceles, es lo que pedimos, no nos canceles. Porque la pandemia ha hecho mella en más de 700.000 trabajadores del sector. Hemos tenido mucha paciencia, hemos esperado porque había unas prioridades, pero ahora ya nos... Pues imagínate cómo lo están pasando, se lo vamos a preguntar ahora, pero quiero que veáis esta imagen en directo justo frente al Palacio Real, más de 90 asociaciones, hay cientos de personas, están avisando por los altavoces que mantengan la distancia de seguridad y por supuesto que todo el mundo lleve las mascarillas porque es algo fundamental. Pero claro, ellos dicen que quieren visibilizar su situación porque la cosa es insostenible ya. Como sabréis, los profesionales del sector de eventos y espectáculos han salido a protestar por la paralización total que está viviendo el sector. Han podido ir todos en metro a manifestarse, luego a tomar una cerveza en un bar, pero no han podido abrir las salas de conciertos. ¿Tú lo entiendes? No lo entiende nadie, nosotros tampoco. Creemos que la música y los espectáculos se pueden hacer con responsabilidad, algunos lo están haciendo, los que pueden, y desde aquí pues no había otra opción que la que hacemos gustosamente, sumarnos a la reivindicación y apoyar la iniciativa Alerta Roja. Es el grito de auxilio del sector cultural. Y eso tuvo consecuencias políticas, en el sentido de que los políticos, desde el Ministerio de Cultura sobre todo, pues empezaron a llamar, empezaron a preocuparse un poquito por el sector y se mantuvieron varias reuniones con ministerios, con partidos políticos, pero el resultado a final de 2020 pues no está siendo muy halagüeño, la verdad. Hay muchas promesas que se han quedado en agua de borrajas y que frustran un poco, ¿no? Porque ha habido mucho esfuerzo, no solo por el movimiento del 17S, sino por un montón de cosas que se estaban haciendo antes de esto, como hemos hablado al principio del programa, y que no han dado sus frutos porque seguramente no somos un colectivo que les traiga muchos votos, y así es. Mientras en otros países, y a eso a mí me consta, porque trabajo fuera de España con clientes en otros países, sí que hay una ayuda importante del gobierno para la industria. Aquí, pues no, aquí es más importante otras cosas. Que no lo dudo, pero esta industria tiene un problema de fuga de talento muy grande. Y luego cuando veamos el resumen de qué ha sido el 2020, vamos a ver esto también. Y mientras los políticos nos tuvieron entretenidos un par de meses con promesas que no llegaban. Bueno, se me ha olvidado comentar que también tuvimos la movilización del 30 de septiembre, pero no fue ni de lejos tan sonora como había sido la del 17, que por otro lado estaba demasiado cerca. Tampoco podíamos exigir, aunque sí que tuvo cierta repercusión, tampoco podemos exigir que fuera mucho más allá de lo que había sido el 17S.
Pero bueno, mientras durante los 2 siguientes meses nos han tenido entretenidos llamando y creando una serie de ayudas que luego hemos visto que realmente eran una broma más que una ayuda, ¿no? Pues empezó a fraguarse otra movilización, que fue la del 11 de diciembre, que tuvo, tengo que decir que tuvo más repercusión mediática que numérica a nivel de gente que la siguió, ¿no? Pero sí que es verdad que se consiguió, al menos, aunque no fuera demasiada gente a los sitios de protesta, sí que se consiguió sorprendentemente una repercusión mediática bastante generosa, con lo cual se consiguió otra vez visibilizar el sector. Pero el 11 de diciembre ya sabíamos que todo esto se iba a la mierda, con perdón. Hablo de la campaña de Navidad. Se nos iba al garete. Las restricciones navideñas se iban a endurecer. Muchas gracias a todos aquellos irresponsables que han fastidiado esas Navidades. Y ya prácticamente cualquier atisbo de poder realizar algo de campaña en Navidad, pues se venía abajo. Los contagios en España siguen subiendo y algunas comunidades como Baleares o Canarias ya han endurecido sus planes de Navidad. Otras como Cataluña y Aragón también lo van a hacer si sus datos siguen empeorando. En Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros. Claro, nos quedamos en casa y así juntamos varios núcleos familiares de la misma familia, pero son diferentes núcleos familiares, comemos unos frente a otros y nos contagiamos unos a otros, aunque sean en núcleos familiares, y así es como nos va. A día de hoy los contagios están disparados justo después de las vacaciones navideñas. Pero bueno, ya el último episodio lo hablamos, no tiene nada que ver y por eso yo estoy en contra de todo esto, de las comidas familiares y de amigos, las típicas comidas que yo también tengo, como todo el mundo, al final de año, que te juntas con los amigos de GB, con los amigos de la universidad, con los amigos de toda la vida y haces esas comidas de fin de año y las comidas familiares donde te juntas, pues 15, 20 personas, depende del tamaño de la familia de cada uno, que estáis viviendo en núcleos separados y de repente nos juntamos. Y no hay que ser muy listo para saber que inmediatamente después van a ocurrir estas cosas. Así que un aplauso para todos los que pensaban que eso era prudente y un acto cultural donde no te estás mirando a la cara, donde llevas la mascarilla, donde tienes la distancia de seguridad, donde hay una ventilación acojonante, pues es mucho más contagioso y eso sí, eso hay que prohibirlo. Y después de todo este nefasto año, pues muchos hay que hacer retrospectiva ya después de haber recorrido un resumen del año y ver realmente cómo lo hemos vivido, ¿no? Pues mal, lo he pasado mal porque, bueno, desde marzo hasta junio, pues lo pasamos como muchos otros compañeros y compañeras que con el cese de actividad pues bueno, que conseguimos que se nos pagara algo, pero bueno, a partir de junio ya se me denegó todo, ya las ayudas ya eran inexistentes por todos los sitios, los eventos eran completamente nulos, o sea, yo desde marzo a día de hoy todavía no he hecho ni un evento y no tengo nada a la vista. Pero sí que es cierto que a partir de octubre ya, después de tantos meses sin hacer nada, he tenido que buscar alternativas. Y bueno, pues mira, de ser un jefe de producción de grandes eventos o de eventos, o de ir de tour manager con alguna banda o cualquier cosa relacionada con mi trabajo, he pasado a estar en la obra. Estoy en la obra llevando maquinaria y bueno, es lo que hay, no tengo ningún problema en realizar cualquier tipo de trabajo, pero sí que, pues bueno, pues imagínate, de estar realizando estos eventos que te comento a trabajar en la obra, pues bueno, agradecido porque tengo trabajo. Muchísimas compañeras y compañeros míos no tienen trabajo, siguen sin trabajar desde marzo y bueno,
está la cosa bastante malita. El 2020 lo he pasado esperando a que pase, porque bastante pronto estuvo claro que no íbamos a recuperar este año. Entonces, pues bueno, ha sido como vamos a aguantar todo lo mejor que podamos y que pase lo antes posible y volver a trabajar en cuanto podamos. Bueno, yo al principio pues me sentí bastante agobiado, luego pues bueno, con las ayudas y tal y apretándose uno el cinturón intenté recuperar el ánimo, intenté hacer ejercicio, intentar tener la cabeza ocupada porque cuando uno no trabaja, no ingresa, la sensación que tiene uno es de no ser útil, ¿no? Ha sido un año raro, pero bueno, a partir de que en agosto empezaron a funcionar los festivales de teatro y demás, yo creo que por la parte teatral hemos tenido más suerte que la parte de eventos y la parte de la música. Creo que la parte teatral no nos ha ido mal del todo y bueno, yo he podido acabar el año. Ha sido muy hacia adentro, ¿no? Porque claro, la verdad que sí o sí te obligaba a estar contigo misma y porque claro, pues todo lo que te rodea al final pues también está como tú y entonces ha sido como muy hacia adentro y bueno, pues con sus subidas y sus bajadas ha habido momentos de no encontrarte ahí, ¿no? Pero sobre todo, bueno, mi carácter en esto me ayuda bastante y la verdad que no me permito de estar muchos días de bajón, no sé cómo decir, no lo encuentro sano, ¿no? Y intenta dar la vuelta, entonces como que hay como con estos altibajos, pero básicamente intentando pues eso, buscar, o sea, porque había muchas preguntas que no tenían respuesta y la respuesta que te daban no tenía ninguna lógica y antes que vivir enfadado, vivir desde el cabreo, desde el tal, o desde una tristeza o pues intentando darle la vuelta y intentando llevarlo lo mejor posible dentro de todo lo que nos rodea, ¿no? Y intentando construir cosas también, ¿no? Antes de llegar a meterte en esa cueva que puede traerte todo esto, pues pues intentar dar la vuelta y poder llegar a algún fondo, ¿no? Alguna historia, algún proyecto, algo que te sea útil. Y básicamente eso, todo el rato buscando cosas con las que motivarte. Pues el año 2020 lo he pasado preparando proyectos para el futuro. Lo he pasado haciendo y creando, estudiando, formándome y bueno, pues tranquilo. La verdad que ha sido un año tranquilo. Comiéndose los ahorros y todas esas cosas que uno ha hecho durante toda su vida, pues aquí se los come uno. Pues confinado por gran parte del tiempo y un poco incómodo, las cosas como son. En primer lugar, pues eso, con todo el miedo que se genera con la situación, con la psicosis posterior, con el contagio, el posible contagio, el que contagies a otros, mal en lo personal, pues eso. Luego se han perdido muchas cosas. Este 2020 al final se ha pasado una factura muy cara en cuanto a pérdidas y bueno, pues de alguna manera todos hemos tenido más cerca o más lejos a alguien a quien tendremos que echar de menos en el 21. En cuanto a lo laboral, que al fin y al cabo es un poco lo que mueve el motor de cada casa, pues mucho trabajo por un lado, mucha incertidumbre, mucho descontrol, porque a veces no sabías cómo hacer las cosas, no sabes cómo hacer las cosas. El 2020 lo he aprovechado para hacer cosas que no podía hacer, como componer, grabar, pero es verdad que la sensación de no certidumbre se hace cada vez más dura. Pues el 2020 se ha basado sobre todo en no volverme loco. O sea, intentar mantener la cabeza ocupada y haciendo cosas. Lo que pasa es que de pasar de una vida muy ajetreada y muy liada a estar encerrado en casa, cuando estás acostumbrado a nunca estar en casa y a no tener teóricamente nada que hacer, sino que te lo tenías que buscar, ha sido duro, ha habido días buenos, otros días no tan buenos,
pero sobre todo ha sido refugiarme en los seres queridos, en mi familia, mi mujer y en a ver cómo se podía cambiar el chip, ¿no? Y tenía la decisión tomada antes de que pasara todo esto, pero me decidí que era el momento de estudiar y el hecho de no tener trabajo hace que me esté enfocado en estudiar y estudiar sea mi vía de escape de tener la cabeza ocupada. Pues este año ha sido un año francamente difícil. Bueno, sobre todo la cuestión más complicada ha sido pues hacerme cargo de una situación, con la parte que a mí me ha tocado con el sector, pues la parte más reivindicativa y de estar al frente de muchas cosas. Y bueno, pues como presidente de Acople, pues ha sido un año muy complicado, una experiencia absolutamente nueva y bueno, ha sido un tiempo bastante complejo y bastante difícil. Pues mal, de hecho he tenido que cambiar de trabajo. Ahora estoy, de atención al cliente y, cambiando un poco de sector porque nuestro está herido de muerte. Bueno, ha habido de todo. Yo creo que este 2020 sin duda lo recordaremos todo como uno de los años más intensos de nuestra vida, ¿no? Y lógicamente no en el mejor de los sentidos. Pero tengo que reconocer que he tenido mucha suerte, por lo menos en el plano profesional. La verdad es que a veces incluso bromeamos, ¿no? Una broma un poco así con la boca pequeña, pero bromeamos los que participamos de la gira Imposible, que fue el título que le puse a la gira en la que transformamos Revolución Tour, que es la gira que hubiéramos hecho con todo el equipo y en los festivales y a lo grande, ¿no? Eso fue un drama porque después de muchos años trabajando duro y pasando momentos difíciles en mis años de músico, en mis 30 y tantos años de músico, por fin tenía la gira que yo había soñado desde que me dedico a esto, y me dedico desde los 15 años, ¿no? Que es una gira con un equipo como el que tenía, un equipo técnico, una banda como la que tenía, un repertorio como el que tenía, una respuesta del público brutal, cabeza de cartel en muchos festivales. En fin, por fin yo me había colocado en un sitio que yo creo que me merecía desde hacía bastantes años y que no acababa de llegar nunca. Este año por fin llegó y la putada es que llegó el mismo año de la pandemia. Pero una vez superado ese trago que hubo que superar, porque es lo que había y porque es lo que le había tocado a todo el mundo le había tocado esa desgracia, he de reconocer que tuve mucha suerte y que al final pues esa gira Imposible se saldó con 30 conciertos acústicos en condiciones muchísimo peores que la gira que teníamos, pero pude trabajar, que es algo que en esos días y hoy en día todavía, y vamos a ver hasta cuándo, pues era reservado para unos pocos, ¿no? Tuvimos mucha suerte y pude trabajar. Cada uno lo ha vivido de una manera. Algunos lo han vivido pues con un poquito de suerte, otros directamente pues, se han refugiado en el estudio, viviendo de malas maneras porque hay que apretarse muchísimo el cinturón. Y otros, y aquí quiero hacer un inciso, como vemos, se han ido del sector a la obra o atención al cliente, o conozco casos que se han ido al campo,
Conozco también casos que se han ido a hacer instalaciones de telecomunicaciones y que ya no van a volver porque han visto que se vive bien y cómodo y calentito en otro sector y que no tienen, por mucho que les guste este trabajo, pues no tienen la necesidad de volver a pasar por lo que han tenido que pasar en 2020. Así que ese punto a mí me parece especialmente grave, porque recuperar ese talento que se va a las empresas y al sector le va a costar mucho tiempo y también mucho dinero. ¿Y cómo vemos el 2021? Una vez ya pasado 2020, ¿cómo vemos 2021? ¿Realmente el virus se va a ir el día 1 de enero de 2021? No seamos necios, no seamos ingenuos, porque es que oyes hablar a la gente y parece que sí, parece que el virus se acaba en 2021. Y la visión que tiene cada uno, pues depende un poquito también de la personalidad. Es decir, si uno es más pesimista o optimista o realista, como ve 2021, pues vamos a ver que la gente que está colaborando en este episodio, que a todos les quiero dar las gracias, porque gracias a vosotros pues vamos a poder ver un abanico de opiniones de gente que está trabajando en esta industria y su visión. Pero bueno, hay cierta coincidencia en cuanto a cómo lo ve cada uno. Hay cierta coincidencia al menos se ve un patrón de que no va a ser una explosión de trabajo, sino que va a ser muy paulatina. Algo un poquito desesperanzador, pero bueno, últimamente está ocurriendo una cosa bastante peligrosa y es que con poquito que nos dan, y digo que es peligrosa, y lo recalco, con poquito que nos dan nos ponemos muy contentos. Y eso parece que esa recuperación paulatina parece que es a lo que aspiramos ahora. La incertidumbre es la misma, porque por un lado está que las consecuencias económicas de lo que ha pasado en el 20, personalmente creo que las vamos a empezar a pagar en el 2021. Por otro lado está el tema de la vacuna. Claro, si la vacuna, que no va a ser la panacea, eso lo tenemos yo creo que ya todos claro, pero genera cierta tranquilidad o cierta sensación de seguridad hasta cierto punto, pues bueno, entiendo que quizá se va a empezar a mover un poquito más la economía y eso va a hacer que podamos vivir un poquito más tranquilos, sobre todo en los sectores que se han visto más azotados. Pero por otro lado tampoco creo que vaya a ser esto, como digo, la panacea, es decir, no cambiar de año va a solucionar ni va a erradicar el virus ni las consecuencias del mismo. Y que por tanto, pues eso, la factura nos va a venir a partir de primavera, supongo, que es cuando se pase factura de los ERTEs y demás. Y por otro lado, como, bueno, en este país todo lo llevamos a la política y todo lo llevamos a la gresca, pues si no somos capaces de sobreponernos a eso y empezar a dejar de buscar culpables y sí aportar soluciones, a nivel ya no político solo, que también por supuesto, sino el mismo propio ciudadano, pues se nos va a hacer todavía mucho más pesado de lo que creemos. Pero bueno, por otro lado, nos quedamos con lo bueno. Va a haber vacuna y creo que de alguna manera eso se va a reflejar en el ánimo de la gente. Así que esperemos que se refleje mucho. Algo nos ha enseñado el 2020 es a no especular demasiado o a no hacerte ninguna expectativa de un futuro así como pues, tampoco tan lejano, ni de 6 meses, ¿sabes? Pero bueno, lo veo, bueno, pues esto con cambios, ¿no? Que van a seguir los cambios en todos los sectores a los que vamos, tomamos o estamos, ¿no? Y en qué medida y cómo se van a dar, no, claro, desconozco, pero sigue estos cambios. Y bueno, pero lo que sí espero también y que estos meses no hayan pasado en balde, ¿no? Y que todos los cambios que se estén dando que saquen su fruto en algún momento, porque la verdad que es necesario. Pues la visión que tengo del 2021 es exactamente igual que la del 2020. Esto del virus no conoce de fechas. La gente se infecta y la gente se contagia y se muere. Muchos se mueren. Otros parece que no y otros parece que les pasan cosas, pero si el que tiene algún amigo que haya caído al lado suyo, pues sabe lo que esto significa, ¿no? Y hay mucha gente que ha sufrido durante todo este 2020. Bueno, pues hay que pensar que también en el 2021, durante mucho tiempo, vamos a estar sufriendo.
Entonces hay que luchar por mejorar en nuestra profesión, en nuestra situación. Y eso es lo único que nos queda. Creo que el 2021, en lo que la parte teatral se refiere, bueno, hay muchos proyectos encima de la mesa. Los productores teatrales están arriesgando, sean públicos que tienen sus presupuestos o sean privados que se juegan sus cuartos, y creo que eso es un sector, o sea, es un factor muy importante de que la gente sea consciente de que se juega sus cuartos y aún así lo intenta. No barajamos cachés como se pueden barajar en otros medios, sea eventos, sea musicales, pero bueno, es decir, quitando a 3 músicos o a 3 artistas grandes que lo han dado todo y se lo han jugado a taquilla y no a caché junto con sus técnicos, para que estos pudieran vivir, creo que el mundo de la música no lo ha hecho. Creo que el mundo de la música no lo ha hecho y muy poquitos músicos han dado la cara por su personal, que su personal sí que ha dado la cara por ellos. Creo que eso sería una reflexión que tendríamos que hacer todos. Yo me considero optimista, pero mi optimismo me lleva a 2022, el año de volver a empezar a trabajar. Para mí 2021 mi unidad de medida va a pasar a ser el autónomo. Esto vale un autónomo, valen 2 autónomos, valen 3 autónomos, a no ser que nos sorprendan con algún tipo de ayudas, y que lo poco que consigamos trabajar va a ser, pues eso, para pagar. Doy gracias a que por ahora podemos vivir del sueldo de mi chica, pero es duro cuando después de eso, más de 20 años en esto, volver a sentirte como cuando empezabas es difícil porque tienes muchas más responsabilidades que cuando empezabas. Y la visión del 2021 va a ser esa, que no hay que creerse las fechas que consigas tener firmadas. Presenta con un halo de esperanza para todos, porque bueno, a raíz de que han salido las vacunas, yo quiero creer, en mi humilde opinión, que se va a abrir un poco más la mano también por el tema de la economía, porque no podemos seguir tantísimos miles de personas sin generar. Y bueno, sí que va a ser un año de transición, no es que de repente todo vaya a volver a la normalidad, ¿no? Al revés, yo creo que va a ser un año de transición, va a ir muy poco a poco, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando el tema de la vacunación, y yo creo que la música en directo pues está gravemente herida. Pues mal, de hecho he tenido que cambiar de trabajo. Ahora estoy, de atención al cliente y, pues cambiando un poco de sector porque nuestro está herido de muerte. No voy a dejar de luchar por él porque creo que es mi oficio y ha sido mi oficio durante más de 30 años. Para el 2021, la verdad es que ninguna. O sea, tenemos planes. O sea, quiero decir, no tengo... Esta vez sí procuro no ser demasiado imprudente y demasiado optimista, porque lo fui durante el encierro. Yo pensaba que esto iba a pasar rápido, que no se iban a caer todos los conciertos, que en invierno íbamos a estar tocando otra vez. Y bueno, pues he demostrado que no ha sido así, ¿no? Entonces ahora sí que soy muy escéptico con cualquier plan optimista de futuro. Hombre, me agarro, como es lógico y humano, a las opiniones científicas que dicen que esto inevitablemente tiene que terminar en breve. Pero respecto al trabajo y a nuestro sector, pues ni idea. Nosotros estamos haciendo planes, estamos preparando una mini gira para la primavera para presentar una canción nueva que estrenaremos en febrero o marzo en 5 ciudades grandes, Madrid y Barcelona, por supuesto, y luego añadiremos Bilbao, Valencia y alguna más. Y en principio vamos a enganchar con todos los festivales, conciertos, etcétera, que no pudimos hacer este año, que no hemos podido hacer este año. Pero todo eso, lógicamente, con pinzas y
con mucho miedo y vamos, con bastante sospecha de que es posible que no se pueda hacer nada de todo esto que he contado, ¿no? Entonces yo prefiero cruzar los dedos, cerrar los ojos y que sea lo que la ciencia quiera. Así que nada, mucha suerte para todos. Un abrazo. Yo quiero pensar que muy pronto vamos a estar trabajando, no normalmente, pero sí a un nivel en la que podamos mantenernos todos y seguir viviendo de esto. Pero sí, soy optimista con 2021, la verdad. Espero que todo vaya funcionando poco a poco. El 2021 creo que va a ser más de lo mismo. En el plano personal, trabajar para no deprimirme, y en el plano de la realidad no creo que cambie nada. Si no es el virus, creo que será la crisis. Así es como lo veo. Pues ¿qué visión tengo del 2021? Pues no tengo ninguna, porque la verdad, al principio sí que me hacía mis cabalas de, bueno, a ver si a partir de abril, mayo, parece que empecemos a hacer algo, pero es que no lo veo. Veo algunos conciertos que se están lanzando a las redes sociales y sinceramente no los veo. Entonces he pasado de tener esa ilusión de volver a trabajar a quedarme un poco en modo pause, a esperar a que vengan las cosas, porque ya hacerme ilusiones, llevo un año haciéndome ilusiones de algo que no llega. Y hasta aquí el resumen de lo que ha sido el año más nefasto de la historia, pero que también nos queda un halo de esperanza para poco a poco, ya digo que el virus no se acaba el 1 de enero, poco a poco volvamos a lo que era 2019, ¿no? Bueno, eso es ser muy optimista. Volvamos a trabajar con normalidad y ya, bueno, si ya es como lo teníamos en 2019, pues sería genial, ¿no? Quiero terminar el programa con algo. Como esto es un podcast, no podéis ver la imagen, pero sí que ya lo puse en otro programa, sí que podéis oír esto. Bueno, bajemos la voz antes de que el señor Spotify me banee por esto. Esto es lo que quería enseñaros, que ya lo enseñé en otro programa. Esto es Nueva Zelanda, noviembre, un concierto en un venue parecido al WeThink, un venue donde habían 6.000 personas, creo, abarrotadas, sin mascarillas, todas cantando al unísono. Voy a poneros el último corte para que oigáis a la gente gritar. Gente, como digo, estaba sin mascarillas porque allí el virus se consideró erradicado. Y una vez se consideró erradicado, todo esto de que la vida no volverá a ser igual y todo eso, pues la necesidad humana de juntarse, de disfrutar juntos, de ir a un concierto de este tipo, no va a dejar de existir. Así que este es mi atisbo de esperanza para 2021 y los años que vienen. Cuando el virus se acabe, porque se acabará, volveremos a los escenarios. Volverá la gente a disfrutar en directo, a juntarse, a gritar. Esa es mi visión. No sé si de 2021 o 2022, pero es mi visión. Es la ilusión porque todo vuelva a ser como antes. No hablo ya en términos económicos de dinero, sino en términos de costumbres, y que la gente que vivía de esto pueda volver a vivir de esto, y esta es la prueba. Así que para quien no le haya quedado claro, que oiga a la gente gritar. Y en lugar de terminar como siempre, con la sintonía de siempre, vamos a terminar con esos gritos de disfrute en un concierto que nos brindaban desde Nueva Zelanda. Que se nos quede esta imagen como reflejo de lo que queremos que sea 2021. Así que aprovecho esta despedida del año para darte las gracias si has estado ahí en alguno o todos los episodios, desearte lo mejor para el 2021, que vuelva
por desear que no quede, ¿no? Así que vuelva todo a como estaba antes de esta fatídica pandemia. Te deseo lo mejor, te deseo que empieces el año con perspectivas de trabajo y que así continúe. Así que me despido con este grito en conjunto de toda la gente en Nueva Zelanda, algo que volveremos a ver aquí muy pronto, estoy seguro. Un abrazo y feliz 2021.